Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces este encuentro o segundo encuentro de la materia de sociología. Eh, en principio, la convocatoria se hizo para las 6 de la tarde, hora de Colombia. Por alguna razón, hay a veces problemas de comunicación o de, sí, de poder responder exactamente a lo que se señala. Yo quiero decirles en esta oportunidad, antes de que comenzar a hablar sobre el tema en particular que nos convoca esta tarde, que cuando les informo acerca de la hora de comenzar el encuentro, esa hora generalmente tiene como punto de referencia la hora de Colombia, ya que por supuesto es la hora que nos permite a todos coincidir con una hora específica, ya que algunos de los participantes de los que estamos presentes en estas convocatorias, pues no tenemos la misma zona horaria. Y en ese sentido, pues tomo como referencia la hora de Colombia. De tal manera que en este momento deben ser las 6 de la tarde y 3 minutos en Colombia. Vamos a comenzar entonces esta pequeña presentación donde el punto principal a tratar se relaciona o tiene que ver con el contenido de la unidad número 2 de este curso. Unidad número 2 donde hemos venido viendo qué es la cultura, cuáles son los distintos elementos que la constituyen, cuáles son las diferentes formas culturales que podemos identificar cuando hablamos de cultura popular, cultura, subculturas, y hablamos de otra dimensión que es la dimensión del cambio cultural. Eh, Estamos entonces, la idea entonces que en este momento podamos hacer una recopilación, una revisión de todas estas cosas que ya ustedes, por supuesto, han manejado, algunos de una manera muy adecuada, algunos de alguna manera muy correcta, pudiéramos decir, otros no tan acertados en sus presentaciones, pero de una u otra forma todos hemos visto ya, o todos ustedes han ya podido tener la información acerca del contenido básico de la unidad y de los primeros aspectos que se consideraron tanto en la primera assignment como en el foro. En esta oportunidad vamos quizás a hablar un poquito más, a dar un poquito más de orientación sobre el tercer assignment, que tiene que ver con las distintas teorías acerca de la cultura. Pero antes de que comencemos con esas distintas teorías acerca de la cultura, dar una breve introducción, quisiera hacer un repaso general de toda la unidad. Para ello quiero entonces compartir con ustedes una pequeña presentación, eh, que eh, trata de resumir de alguna forma cuáles son algunos de esos aspectos, algunas de esas elementos importantes a ser considerados cuando hablamos de algo tan importante como es la cultura. Vamos a compartir entonces la pantalla. Vamos entonces, como le decía anteriormente, a hacer un pequeño repaso acerca de la unidad. En ese pequeño repaso acerca de la unidad, con lo cual ustedes ya han venido trabajando a lo largo del primer assignment, del segundo assignment, en realidad el primer assignment de la unidad y del foro, tienen que ver con qué es la cultura, una definición de lo que es la cultura, ¿verdad? Una definición de lo que es la cultura, los elementos más importantes que podemos considerar en la cultura y cuáles son, al final, las distintas perspectivas teóricas acerca de la cultura. Este sería el punto, el último punto, y que es el punto en el cual ustedes tienen que desarrollar el siguiente assignment. Vamos entonces a Vamos entonces a empezar por definir qué es la cultura. Bueno, cuando hablamos de cultura, entonces ya como ustedes lo han podido ver también a lo largo de las distintas consultas y las referencias que han tenido, la cultura se refiere a un conjunto de valores, creencias, normas, costumbres, tradiciones, comportamientos, expresiones, objetos y tecnología compartidos por un grupo de personas. Es un aspecto fundamental de la sociedad humana y es una definición que trata de recoger lo que las distintas autores han señalado con relación a lo que es la cultura.
Digo esto porque en general algunos autores, o en algunos momentos, algunos autores han hecho más énfasis eh, en los aspectos no, en los aspectos no materiales de la cultura, descuidando también un poco que son esos aspectos materiales de la cultura los que están presentes deben estar presentes en la definición de cultura que estemos utilizando. Entonces, en ese sentido, si hablamos de que se refiere a todo ese conjunto de elementos que de una u otra manera están estrechamente vinculados con lo que es la propia sociedad, con lo que es el sistema social. Es decir, no podemos hablar de cultura si no hablamos de sociedad, no podemos hablar de sistema social si no hablamos de cultura. Es decir, no pueden existir ninguna de estas dos grandes eh, dimensiones del comportamiento humano o de las sociedades humanas, no pueden existir la una sin la otra. No existe sociedad sin cultura, pero tampoco existe cultura si no tenemos sociedad. En ese sentido, entonces, podemos decir que la cultura, al mismo tiempo, como es un elemento que está presente en todas las sociedades, por supuesto, no todas las sociedades son iguales, y en ese sentido, entonces, así como encontramos grandes diferencias desde el punto de vista social entre distintas sociedades, encontramos también que la cultura no es homogénea y que la cultura varía de una sociedad a otra y se manifiesta de maneras muy diferentes en ese sentido con relación a lo que son los elementos culturales, que pueden ser elementos materiales o que pueden ser elementos no materiales o simbólicos. Es decir, entonces, que la diferencia cultural no solamente la diversidad cultural no solamente nos hace referencia a la diversidad de sociedades existentes, sino como en esas distintas sociedades existentes los elementos simbólicos, los elementos no materiales de la cultura y los elementos materiales de la cultura marcan una diferencia significativa en esas sociedades. Por supuesto, si esto es así, se supone entonces que cada una de las sociedades o que cada sociedad transmite esos elementos que conforman la cultura, transmite esos elementos de generación en generación. Este es un proceso que posteriormente lo vamos a ver quizás con un poquito más de detenimiento cuando en una de las siguientes unidades hablemos de socialización. Este es un elemento a través de los cuales las sociedades garantizan su propia existencia. Garantizan su propia existencia porque transmiten lo que forma parte de su propia, valga la redundancia, su propia existencia, su propia capacidad de estar presente en el momento histórico, lo transmite de generación en generación, transmitiéndole entonces a través de la educación, por ejemplo, o a través de procesos informales, desde el mismo momento en que nacemos, nos está transmitiendo cuáles son aquellos elementos que identifican nuestra propia cultura. Es decir, tenemos entonces la cultura en términos generales, que es lo que podríamos considerar como ese sistema de valores, de creencias, etcétera, y de elementos materiales que le dan solidez al sistema social, a la sociedad, pero que al mismo tiempo se diferencia porque encontramos diferentes tipos de sociedades y que al mismo tiempo se transmiten esas diferentes sociedades para garantizar que la sociedad siga existiendo, es decir, para garantizar que la sociedad pueda permanecer a lo largo del tiempo, a pesar de que esa permanencia a lo largo del tiempo también implique procesos muy importantes de cambio cultural, de evolución cultural, tal como ustedes lo han señalado en algunos de los trabajos en los cuales han participado. Cuando hablamos, por ejemplo, del cambio cultural y cómo ese cambio cultural se ha producido. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están presentes en la cultura? En toda cultura están presentes un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos tiene que ver, por ejemplo, con los valores y las creencias. Es decir, que hablamos de valores porque decimos que los valores son principios fundamentales que guían el comportamiento de una sociedad. Es decir, cada sociedad tiene un conjunto de valores que son los que, al ser transmitidos a las personas que conforman la sociedad, le permiten o le obligan prácticamente a comportarse de una manera definitiva, de una manera particular en esa sociedad, correspondiendo a los valores propios de esa sociedad. Es decir, que los valores entonces nos guían en el comportamiento, guían el comportamiento de las sociedades, mientras que las creencias son afirmaciones sobre la realidad que se consideran verdaderas, tengan o no
razón, pudiéramos decir así, de considerarse como verdaderas. Es decir, existen muchas creencias en la cultura en general, en las culturas generales la cultura popular, por ejemplo, creencias que supuestamente están basadas en la realidad, no necesariamente eso es así, pero tienen una importancia significativa para guiar el comportamiento de los individuos, porque son creencias que se consideran, son afirmaciones que se consideran que son verdaderas. Por otra parte, tenemos las normas sociales que son reglas y expectativas que rigen el comportamiento de las personas. Es decir, los valores nos orientan, pero las normas nos regulan. ¿Sí? Los valores nos dicen, bueno, cómo debemos comportarnos, etcétera, cuál es la forma de un valor, por ejemplo, sería la, la, la tolerancia, ¿verdad? Que debemos tener con relación a las demás personas, tolerar las diferencias, etcétera, etcétera. Y la norma es aquella que nos regula el comportamiento y que nos señala cuáles son las expectativas que la sociedad tiene con relación, por ejemplo, con ese valor en particular, que es la tolerancia. Las normas pueden ser formales y no formales. Entonces aquí entra, cuando hablamos de normas formales, escritas, hablamos entonces de las reglas que rigen y regulan el comportamiento de la sociedad de acuerdo con leyes, constituciones, reglamentos, etcétera, que las sociedades generan justamente para regular ese comportamiento. Tenemos las costumbres y las tradiciones también como un elemento importante de la cultura, que son prácticas habituales que forman parte de la vida diaria de una sociedad. Las tradiciones son eventos o actividades significativas que se repiten a lo largo del tiempo. Todas las sociedades tienen costumbres, todas las sociedades tienen tradiciones. Todo esto forma parte de lo que en un principio señalamos con relación a la importancia de la cultura para la sociedad. No puede existir sociedad sin cultura, porque no puede existir una sociedad en la cual no haya un conjunto de valores y creencias que orientan nuestro comportamiento, un conjunto de normas sociales que regulan nuestro comportamiento para que la sociedad pueda existir, y al mismo tiempo un conjunto de costumbres y tradiciones que nos permiten identificarnos con esa sociedad. Y un elemento importantísimo de la cultura, que es el lenguaje. Importantísimo no solamente porque es a través del lenguaje que transmitimos todos estos valores, creencias, normas sociales, costumbres, tradiciones, no solamente porque es el mecanismo, pudiéramos decir así, de transmisión de todo esto, sino porque además el lenguaje se ha convertido en un elemento importante, inclusive desde el punto de vista teórico, para la explicación de lo que es la cultura. En tanto, como veremos posteriormente, hay quienes refieren a la cultura más a los elementos simbólicos de la cultura presentes en el lenguaje, los símbolos y los signos presentes en el lenguaje, que a la propia existencia de elementos materiales. En ese sentido, entonces, el lenguaje, pudiéramos decir que es uno de los elementos más importantes de la cultura. Ya todos ustedes también han venido viendo que así como podemos hablar de la cultura en términos muy generales, también tenemos que hablar definitivamente de lo que se conoce con el nombre de cultura popular. Como muy bien ustedes lo han expresado, no solamente en el assignment, sino que lo expresaron también en la participación en el foro. La cultura popular es aquella cultura que existe en toda sociedad, que no es la cultura que se refiere a lo que normalmente se conoce como cultura o lo que vulgarmente se conoce como cultura, que se refiere a las bellas artes, al arte, a la literatura, etcétera, sino que es la cultura que se genera en la sociedad alrededor de los medios de comunicación social, por ejemplo, que nos involucra a todos en la sociedad y que no necesariamente tiene que ver con valores o con, con elementos o conceptos que estén más vinculados con lo que podría considerarse, y algunos sociólogos llaman la alta cultura, que sería, bueno, lo que es bellas artes, la literatura, la, la, la música, etcétera, o inclusive algunos estudios en profundidad con áreas como la historia, la sociología, la economía, qué sé yo. La cultura popular entonces es la cultura de la cual prácticamente todos los miembros de la sociedad de una u otra manera participan. Y yo he colocado aquí estos dos ejemplos, probablemente no son los ejemplos
más significativos para ustedes, pero en mi conocimiento o en mi experiencia he encontrado que en los últimos años, por ejemplo, el fenómeno de Taylor Swift se ha convertido prácticamente en un fenómeno que quiero decirles que inclusive ha llevado a que en universidades americanas se hayan creado seminarios inclusive para el estudio del fenómeno de Taylor Swift como una persona con una trayectoria musical, etcétera, cómo ha logrado impactar no solamente desde el punto de vista de la propia industria de la música, sino desde el punto de vista del espectáculo, de la moda, etcétera, etcétera. Otro personaje que también me pareció interesante, que quizás ustedes conozcan, me imagino yo, porque es un personaje que está más vinculado con la cultura latina en los Estados Unidos, que es este señor que se conoce como Bad Bunny, como este señor también ha generado toda una corriente, toda una industria, si se quiere, también alrededor de su propia figura, no solamente desde el punto de vista musical, sino inclusive desde el punto de vista de muchas otras cosas, porque se genera toda una mercadería alrededor de estas dos figuras, por ejemplo. Pongo solamente estos dos ejemplos que creo que son significativos en las sociedades contemporáneas y en las sociedades latinoamericanas y en los espacios latinoamericanos en los Estados Unidos en particular. Por otra parte, tenemos la subcultura, que sí, así como muchos de ustedes lo han señalado, son aquellos pequeños grupos o subgrupos dentro de la sociedad en general que se constituyen alrededor de determinados elementos que los identifican como participantes de una subcultura específica. Yo tengo aquí algunos ejemplos que ustedes también los han señalado, ¿verdad? Como el emo, el steampunk, el goth, el cybergoth, etcétera, el hippie, Rasman, etcétera. Es decir, hay una serie de grupos, de subgrupos que pudiéramos inclusive seguir mucho más allá, pudiéramos avanzar mucho más allá y decir que si bien estos grupos se identifican con algunas cosas que tienen que ver más con la apariencia personal y quizás con algunas ideas, etcétera, también pudiéramos conseguir otros subgrupos que se orientan por otra serie de ideas o por otra serie de valores diferentes a estos que quizás están más vinculados, a estos ejemplos que están quizás más vinculados con la moda, con la presentación exterior de estas personas, con la vestimenta que usan, etcétera. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el rapper. Yo creo que quizás este señor Bad Bunny sería uno de esos representantes de esos valores, de esas creencias, de esas normas inclusive y de esos elementos ideológicos que están presentes en esa subcultura que conocemos como el rap. Bueno, otra de las cosas importantes con relación a la cultura, que ya lo habíamos hablado anteriormente, es cómo la cultura cambia, en algunos momentos cambia de una manera muy rápida. Decimos cambio cultural puede ser un cambio gradual o puede ser un cambio rápido. Y pudiéramos decir que en las sociedades contemporáneas, en las sociedades en las cuales estamos viviendo nosotros actualmente, de esta primera década, 2 décadas del siglo XX, que ya llevamos una década casi y media, una década y media prácticamente en el siglo XXI, perdón, no en el siglo XX, en el siglo XXI, podemos decir que los cambios culturales se están produciendo de una manera mucho más rápida de lo que se produjeron en otros momentos históricos de la sociedad, en los cuales los cambios culturales fueron quizás un poco más graduales. En esto ha influido mucho este cambio rápido, más rápido, más veloz, mucho más dinámico, mucho más inesperado en las sociedades. Por supuesto que ha contribuido muchísimo el desarrollo tecnológico, la, la presencia de las nuevas formas de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación que dejan de ser ya no el periódico, la radio, sino el medio inmediato que nos pone en contacto en vivo con la realidad, que es a través del Internet, el YouTube, el TikTok, etcétera. Todo esto está introduciendo cambios muy rápidos en las sociedades contemporáneas, cambios culturales muy rápidos en las sociedades contemporáneas, que además nos remiten a otro elemento importante, que es un cambio que no se produce solo en una sociedad en particular o en varias sociedades en particular, sino que es un cambio que pudiéramos llamar inclusive globalizado, un cambio que se produce en las sociedades humanas en términos generales, contemporáneas, donde encontramos que estos fenómenos o estos elementos o estas herramientas que ofrece
la tecnología está presente en prácticamente en todas las sociedades contemporáneas y han producido cambios culturales muy importantes. Y vemos, por ejemplo, como el TikTok, que es una herramienta, que es una aplicación hecha en China. Bueno, el impacto que tiene en las sociedades occidentales es un impacto enorme, tan enorme que en algunos gobiernos occidentales están tratando de impedir el uso del TikTok, porque bueno, ven algunas otras cosas ya más, digamos, vinculadas con lo político a través del uso de esta herramienta que proviene originalmente o que es creada originalmente y controlada desde China. Finalmente tenemos cuáles son entonces las perspectivas teóricas sobre la cultura que nos interesa a nosotros señalar en este momento y que tienen que ver con esta unidad. Bueno, ya como nosotros ya creo que lo habíamos comenzado un poco a manejar cuando habíamos hablado en la unidad anterior de los distintos métodos, por ejemplo, y algunos de ustedes hablaron acerca de las distintas corrientes presentes también en la sociología, y en algún momento hablamos de que hay tres grandes corrientes en la sociología. No quiere decir con esto que sean las únicas corrientes, porque quiere decir que pudiéramos señalarlas como las corrientes básicas, fundamentales, a partir de las cuales se han desarrollado muchas otras perspectivas teóricas, quizás mucho más contemporáneas, como podemos, como trataré de señalar posteriormente, pero que siguen siendo las teorías básicas o las teorías sí, fundamentales de la sociología. Esas tres teorías son las que se conoce con el nombre del funcionalismo. Bueno, ¿qué es para cada una de estas teorías? Perdonen, antes de entrar con el funcionalismo, ¿qué es para cada una de estas teorías la cultura? Es decir, cada una de ellas, así como ustedes vieron en la primera unidad, que cada una de estas teorías tiene en algunas diferencias con relación a la manera como se aproximan al estudio de lo social, la manera como se aproximan a estudiar las sociedades. Bueno, así también tenemos que señalar que cada una de estas teorías tiene distintas perspectivas teóricas, no solamente sobre la cultura, sino sobre muchos otros de los aspectos que nosotros vamos a tratar en el futuro con relación a lo que es la sociedad. Por ejemplo, y creo que en algún momento ya yo lo había señalado, las distintas perspectivas teóricas tienen una manera diferente de enfocar lo que es, por ejemplo, la educación, tienen una manera diferente de enfocar, por ejemplo, lo que es la religión en las sociedades, tienen una manera diferente de enfocar lo que es el desarrollo de las sociedades, etc. Es decir, cada una de estas perspectivas teóricas básicas han desarrollado toda una forma de aproximarse al estudio y al análisis de los distintos fenómenos y procesos sociales, independientemente de que, como decía al comienzo, de cada una de estas perspectivas teóricas, no solamente sobre la cultura, sino sobre muchos de los otros fenómenos o procesos sociales, se han desprendido, o se han derivado otras perspectivas, sobre todo porque con el correr del tiempo y de la historia, por supuesto que se han con el correr del tiempo, por supuesto que se han actualizado muchas de esas perspectivas. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos, no porque sea la más importante, que eso es lo que he señalado, tenemos el funcionalismo como esas grandes, básicas, fundamentales perspectivas teóricas. Disculpen, disculpen. eh, como una de esas grandes perspectivas teóricas de la, de la sociología. El funcionalismo, entonces, ¿cómo ve el funcionalismo la cultura? Bueno, el funcionalismo parte de que la existencia de la cultura es la que garantiza el consenso y el equilibrio. Son los dos, diríamos que los dos conceptos fundamentales de lo que es la cultura y de lo que son en prácticamente todos los procesos sociales para el funcionalismo. Para el funcionalismo, la sociedad requiere de todas estas cosas para garantizar no solamente su existencia, sino para garantizar el consenso y para garantizar el equilibrio. En ese sentido, para esta perspectiva, la cultura desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de esa estabilidad y cohesión social. Entonces, para el funcionalismo, entonces, ese concepto y equilibrio parte del principio de que la cultura, que es una fuente de normas y valores que regulan la sociedad, es lo que la mantiene cohesionada.
y es lo que le permite adaptarse a las distintas contingencias y a los distintos escenarios que se plantean o que le plantea el ambiente. Esto tiene una contrapartida o tiene una crítica fundamental del funcionalismo que tiene que ver con que el funcionalismo, a partir de que lo importante de la cultura es la manera como la cultura garantiza el consenso y el equilibrio en la sociedad, cómo el funcionalismo deja por fuera o deja de lado lo que es el conflicto, cuando sabemos que el conflicto es uno de los elementos o es una de las procesos o una de las fenómenos sociales que está presente en toda sociedad también. Es decir, el funcionalismo entonces descarta la posibilidad de la existencia del conflicto y resalta solamente que la cultura es lo que nos garantiza o es lo que permite que esas sociedades, en esas sociedades se produzca el consenso, porque al responder a unos valores y a unas normas, a unas creencias, tradiciones, etcétera, como vimos anteriormente, que son aceptadas por la sociedad, pues en esa medida en que la sociedad acepta todo eso, pues se produce el consenso y pues se produce el equilibrio de la sociedad. Eso con relación al funcionalismo. Mientras que para la teoría del conflicto, que es la teoría que básicamente se, o que se desprende básicamente de la teoría marxista, de la historia, de la economía, etcétera, para el marxismo lo importante son las relaciones de producción y y las fuerzas productivas. Es decir, para el marxismo la explicación de la cultura radica en la existencia de las condiciones materiales de la sociedad. Condiciones materiales de la sociedad que no tienen que ver con elementos o con instrumentos materiales de la sociedad, sino que tienen que ver con más bien con la forma como las sociedades viven, cómo las sociedades producen, cómo las sociedades producen su propia existencia y reproducen su propia existencia a través de las relaciones de producción, a través de la existencia de fuerzas productivas como el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto presenta o nos presenta un contraste importante con relación a lo que era la teoría del funcionalismo, lo que es la teoría del funcionalismo, por cuanto entonces la teoría del conflicto ve la cultura como un terreno de lucha entre qué, entre clases sociales que se diferencian porque se diferencian por la posesión de medios de producción, la posesión de la distinta participación en la producción de bienes y servicios, por el distinto desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, con todo aquello que tiene que ver con lo material, y lo opone a lo que son las ideas o lo que son o lo que serían los elementos subjetivos o ideológicos de las ideas en la sociedad. Es decir, que mientras que para el teoría funcionalista lo que está presente es el consenso y el equilibrio, es decir, la cultura garantiza consenso y equilibrio, y en ese sentido se genera dentro de la sociedad. Para la teoría del conflicto lo que se genera es el, 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 el enfrentamiento entre la existencia material de la sociedad y las ideas. Es decir, la existencia material de la sociedad es lo que produciría entonces la cultura. Y esa producción de la cultura entonces refleja una expresión del conflicto existente entre las distintas clases sociales, conflicto que se deriva a su vez de la posesión de medios de producción y de la distinta participación en la producción en la sociedad. Es decir, las clases sociales entonces tienen distintas formas culturales, no como señala el funcionalismo, para su propio mantenimiento, para el consenso, para garantizar el consenso y el equilibrio, sino que tiene distintas formas culturales que se derivan de esa lucha y ese conflicto existente entre las clases sociales por el control de, la, de las condiciones materiales de existencia y por el control de las distintas formas de poder en la sociedad. Frente a esta, frente a esta, frente a esta, frente a esta realidad, frente a estas dos distintas perspectivas teóricas, tenemos entonces el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico entonces está basado
en cómo las personas construyen significado a través de la comunicación y las interacciones sociales, destacando la importancia de los símbolos y los significados. Entonces, si nosotros nos remitimos a lo que ustedes ya a lo que ya habíamos visto en oportunidades anteriores con relación a los métodos, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, pudiéramos decir que es el que está más vinculado con la metodología cualitativa, de la cual ya ustedes de alguna manera hablaron en la primera unidad. Entonces, fíjense, son tres distintas formas de abordar lo que es el tema de la cultura, de abordar lo que es el concepto de cultura, de abordar lo que es la importancia de la cultura dentro de la sociedad y de cómo los elementos culturales están presentes en toda sociedad. Mientras para uno la existencia de la cultura es porque produce o es la presencia de valores, creencias, normas, etcétera, que garantizan la existencia de la sociedad y garantizan el concepto y el equilibrio en la sociedad. Para otros es el conflicto a lo que eh, explica lo que es la presencia de la cultura, y para el interaccionismo simbólico son los significados que le atribuimos al comportamiento, a las normas, etcétera, y al lenguaje, lo que nos permite a nosotros hablar entonces de la existencia de una determinada forma de cultura. En conclusión, entonces, creo que lo importante es sacar aquí con relación a todo esto que hemos hablado hoy, de lo que hemos hablado hoy, que en conclusión, que la cultura es un concepto complejo y fundamental en la sociedad humana. Tal como decíamos al comienzo, la cultura entonces no se puede entender si no es la cultura en función de la existencia de la sociedad. Toda sociedad humana necesita o tiene de manera lógica la existencia de la cultura. Por otra parte, comprender sus elementos y perspectivas teóricas nos permite apreciar la diversidad, la influencia en nuestras vidas. Creo que es muy importante porque, ya como habíamos señalado también anteriormente, la diversidad cultural es una de las características presentes justamente en ese fenómeno que llamamos cultura, o en ese proceso social, o en ese concepto que llamamos cultura. Es decir, y entender que existen esas distintas, esas diferencias, que existe esa diversidad cultural, nos permite entonces también entender cómo las distintas sociedades funcionan de una manera diferente, de acuerdo, por supuesto, con las culturas a las cuales se remiten. En ese sentido, entonces, creo que con esto hemos visto más o menos de manera bastante general, que tiene que ver con la unidad número 2, que se refiere a cultura y a todos los elementos que forman parte de la cultura. Y finalmente pudimos ver lo que corresponde a la tercera participación de ustedes en esta unidad, que es las distintas perspectivas teóricas acerca del concepto de cultura. Quiero finalmente, antes de terminar esta exposición, recordarles a ustedes que la siguiente unidad vamos a ver distintos tipos de sociedades, y quiero hacer aquí la aclaratoria de que estamos en sociología. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en algunas oportunidades me ha tocado la, he tenido el conocimiento de que algunos estudiantes confunden y piensan que estamos hablando aquí de sociedades anónimas y de ese tipo de cosas que tienen que ver más con la administración y la economía y no con la sociología. Estamos hablando de distintos tipos de sociedades, diferentes tipos de sociedades que podemos identificar no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista cultural a lo largo del tiempo, a lo largo de los distintos procesos históricos que hemos vivido en las sociedades humanas, desde las sociedades primitivas hasta lo que son las sociedades contemporáneas, con características que identifican a esas sociedades, no solamente desde el punto de vista social propiamente dicho, de las relaciones sociales que se producen en esas sociedades, sino con relación también a los elementos culturales que están presentes en cada una de esas sociedades en distintos momentos históricos. Entonces, cuando hablemos de distintos tipos de sociedades, pues tengamos presente a lo que nos estamos refiriendo en ese sentido. Bueno, con esto quiero entonces ya dar por concluida la presentación de esta unidad. Recordarles que la hora que estamos utilizando para estos encuentros es la hora de Colombia,
que cuando decimos las 6 de la tarde en Colombia, pues es la hora a la cual ustedes tienen que hacer referencia, independientemente del sitio donde se encuentren. Muchísimas gracias por su atención y vamos entonces a seguirnos viendo quizás en otras oportunidades donde yo les daré la información necesaria para que puedan acceder a la sesión de Zoom. Vamos a poner esta sesión en les enviaré el link para que puedan ustedes ver esta sesión en YouTube en un correo posterior. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.